Hace un tiempo hice un vídeo donde me puse a prueba contra los juegos de géneros que de toda la vida me fueron indiferentes. Y entonces pensé, ¿por qué no hacer lo mismo pero con juegos de géneros que consiguen cautivar mi interés? Si no lo han visto o escuchado por el formato, pues no pasa nada, porque no hace falta verlo para entender pero sí adelantaré que la dinámica es la misma. Agruparé un conjunto de juegos en categorías de géneros que se consideren reconocibles a un nivel básico y luego daré una opinión sobre mis impresiones generales. Como son tantos juegos de los que estaré hablando de manera simultánea, se sobreentiende que las discrepancias entre comentarios y ejemplares en concreto se debe a la imposibilidad del formato para estar deteniéndose a cada rato para rescatar las excepciones excepcionales. Por algo las llamamos excepciones y no la regla. Al concluir con mis pensamientos procederé a evaluar al género con una tier sobre qué tan accesible considero al mismo género en cuestión, si los considero géneros que más gente debería de incitarse a probar o por el contrario son géneros que tienen bien ganados sus prejuicios. Como si de las luces de un semáforo se tratase, serán las tiers y sin más nada que decir, plataformeo bidimensional. Dos puntos. Que este sea el género con el que se consagró al mayor ícono de los videojuegos no puede ser una mera coincidencia. Digo esto porque el lenguaje con el que se expresa este género es tan simple pero a la vez se desenvuelve con una riqueza creativa que a día de hoy no parece agotar su motor. Los hay de correr de la línea de inicio hasta la línea de meta sin más, los hay con exploración, con resolución de acertijos, hasta de saltar al infinito. O caer al vacío, ¿por qué no? Y el hecho de que todo eso sea posible en un plano bidimensional a través de la mecánica del salto, que de vez en cuando es sazonada con mecánicas para disparar pistolas o aventar espadas, es algo que simplemente me vuela la cabeza. Por eso mismo no creo que la relación de este género con el personaje que hace de insignia bandera de Nintendo sea una mera casualidad. Como si el mismo destino hubiera dictado que sí o sí el Mickey Mouse de los videojuegos iba a ser un nacido de las plataformas 2D. Algo tan simple como ir de izquierda a derecha saltando obstáculos es lo que acabaría siendo la mayor esencia de lo que entendemos como videojuego. Tier verde, tan verde que es casi seguro que para muchos este tipo de juegos acabaron siendo su primer contacto con este hobby. Y en efecto tengo razones de peso para separar a los 2D de los 3D. Plataformeo tridimensional, dos puntos. Sería de esperar que también me deshaga en elogios para la contraparte en 3D, y ni tanto. O sea, en efecto es un género que por historia ayudó a orientar el futuro de otros tipos de géneros, pero como tal, no niego su importancia, pero ciertamente para ser considerados la continuación de aquello que supuestamente define lo que es un videojuego en todo su esplendor, he de decir que estos me tienden a dejar bastante frío, al punto de que me hace replantear muchas de sus concesiones a tal grado que le termino dando sentido a la decadencia de este género después de la generación de los 128 bits. En efecto, hay juegos de este género que son muy queridos, pero cuando me pongo a pensar en cuándo fue la última vez que se vio a un ejemplar de este género que haya logrado agitar las aguas del mainstream, solamente puedo pensar en A Hat in Time. Pero de ahí en más son todos juegos experimentales de nicho o productos inferiores a los más reconocibles del género, con algún tipo de reconocimiento de culto, suponiendo que haya suerte. Mi teoría sobre el porqué de todo este follón podría deberse al hecho de que los juegos de plataformas en general, sean 2D o 3D, dependen demasiado de la armonía conjugada de las mecánicas y el diseño de niveles, y con solo que una de las dos flaquee, aunque sea un poco, acaba siendo detrimental para todo el conjunto. Pero los juegos 2D cuentan con el beneficio de que solo se trabajan desde un punto de vista, mientras que los 3D se enfrentan a la, y valga la redundancia, tercera dimensión, y todo lo que un espacio abierto con latitud, longitud y profundidad implican. Todo esto se vuelve un caos y los que consiguen responder a las dudas sobre cómo hacer buenos juegos de este tipo ni siquiera tienen respuestas consistentes, y dicha falta de consistencia llega al punto en que ni siquiera el fontanero de Nintendo tiene una plantilla fija para hacer sus juegos en este ámbito.
Tira amarilla, el simple hecho de que este género esté en decadencia desde los tiempos de la PlayStation 2 dice demasiado de su capacidad para adaptarse o tan siquiera realizarse. Si no fuera por los constantes esfuerzos para mantener al acceso del público los típicos clásicos representantes del género, no dudaría en darle a este género una tier naranja. Shooters, 2 puntos, y me dan igual si son boomer shooters, shooters de armas hitscan o shooters en tercera persona. Con ustedes, el que es muy probablemente el segundo género más reconocible para la historia del videojuego solo por detrás de las plataformas. Si bien no soy fan de la mentalidad de que los videojuegos deban tener campaña y multijugador, sí que puedo reconocer que este es un género que lo hace parecer fácil, sobre todo porque a cada que surge una pregunta da la impresión de que ya existe una respuesta. ¿Quieres hacer un buen shooter sobre raíles con funciones de juego compartido en una misma pantalla? Pregúntale a Time Crisis. Ahora, simular una zona de guerra, Battlefield y PlanetSide 2 son los referentes que estás buscando, y si nos ponemos en modo referencias cinematográficas con ejemplos como Salvar al Soldado Ryan o Enemigo a las Puertas, entonces Call of Duty y Medal of Honor son tus maestros. ¿Qué tal si ahora hablamos de super soldados que todo lo pueden sin importar cuán ridículas sean las adversidades? Entonces permíteme presentarte a los maestros del Doom. Y así podría seguir un buen rato, mientras que en otros géneros los grandes aportes parecen ser solo poder reconocer a unos pocos, el género shooter parece ser uno que se las apañó para forjar una real academia que, aun con alguna que otra ausencia, no para de repartir méritos como si el mismo género no parase de recibir títulos importantes para su historia. Si eso no es algo maravilloso, pues ya me dirás tú lo que es maravilloso. Y precisamente por eso me jode un poco que este sea un género tan fácil de discriminar e incluso menospreciar. No me malentiendan, creo en todo lo que acabo de decir, especialmente cuando juegos como Gears of War y Max Payne demuestran que la perspectiva de la cámara es lo de menos, para con los objetivos y ambiciones de los proyectos que forman parte del género. Sin embargo, sin que esto sea una falla per se, sí es cierto que la facilidad de discriminar este género como un es todo disparar puede tener un fundamento que no es tan aparente a primera instancia. Como ya dije anteriormente, los juegos de plataformas dependen de la armonía entre la satisfacción de la mecánica de desplazamiento y el disfrute de navegar por el diseño de los niveles. Se pueden añadir mecánicas de combate con pistolas o espadas, pero estas raramente tratan a sus enemigos como oponentes, sino que más bien los presentan como otro de tantos obstáculos a sortear. Los shooters, por otra parte, sí tratan a sus enemigos como oponentes a vencer, que no basta con una simple acción para pasar de ellos, porque de base no puedes pasar de ellos, sino que tienes que enfrentarlos tal vez no como iguales, pero sí interpretarlos como seres que pueden plantarte cara por sí mismos. De ahí surge la cuestión, en estos juegos el diseño de los enemigos es tan importante como la satisfacción de disparar las armas, y me atrevo a decir que las más de las veces cobra relevancia por encima del diseño de niveles. Por muy bueno que sea un gunplay, si los enemigos son joda de enfrentar, hasta ahí se llegó, y precisamente por eso es tan difícil, sobre todo hoy en día, hacer juegos de este género que sean destacables en el buen sentido. No es coincidencia que incluso en los mejores exponentes del género sea constante la crítica a estos enemigos que son molestos de enfrentar: los hombres lobo de Resident Evil 8, las aracnobombas de Titanfall 2, los brutes de Halo, hasta los insectos del infame Daikatana nos dan una razón para seguir recordando el momento más vergonzoso de la historia de uno de los padres fundadores de este género. No es por quitarle importancia al diseño de niveles, pero ciertamente para que esta característica tenga tanta o incluso más relevancia, hace falta irse a ejemplares más de nicho. Juegos como Control o Metroid Prime, que hacen mucho énfasis en la exploración de locaciones, Sniper Elite y Ghost Warrior, que se basan en la triangulación de posiciones, Splinter Cell y System Shock, que van de lo meticuloso que es el avance hacia un objetivo,
O incluso las misiones más recordadas de los Call of Duty, que por muy infame que sea su estilo de juego y tratamiento de las armas hitscan, es innegable que las misiones Un tiro, un muerto en el primer Modern Warfare o Silencio de radio en el reboot del 2019 son auténticas demostraciones de maestría en el arte de diseñar niveles inmersivos. Tira amarillo, en general, como casi siempre todo circula la dinámica de apuntar y disparar, y esta es tan dependiente de las dinámicas que la circulan, acaba condicionando bastante el disfrute de este tipo de juegos. Ya ha quedado demostrado que la construcción de Fortnite o incluso los controles de plataformas 3D de Oddworld Stranger's Wrath son incapaces de sostener esos juegos por sí solos. Pero al mismo tiempo hay tanta variedad en este género que es casi imposible no encontrar por lo menos un juego del cual enamorarse, aunque tampoco me atrevería a decir que encontrarlo será cosa fácil. Shoot 'em up, porque los bullet hell fueron muy importantes para el desarrollo de la historia del videojuego. A pesar de ser un género que a nivel superficial aparenta ser limitado y ciertamente lo es en gran medida, aún así y a pesar de tener al género de las novelas gráficas como ejemplo de cómo la falta de nuevas ideas para llevar al género a nuevos públicos puede acabar con un colapso que deja al borde de la extinción del interés de todos los videojuegos de un tipo en concreto, aún así, los shoot 'em ups parecen estar siempre presentes, nunca en la gloria de la Champions, pero tampoco en la miseria de la Conference, simplemente están en Europa League. Sin mucho ni poco reconocimiento, solo tienen suficiente reconocimiento para mantenerse ahí, a la vista como algo que si bien no es trascendente, por lo menos no es menospreciado. Y creo que eso se debe a lo satisfactorio que puede llegar a ser este tipo de juegos. Una lástima que la carta de presentación sea tan intimidante. El tema de la dificultad en los videojuegos siempre es uno difícil de tratar, pero en este caso en particular sí estoy de acuerdo en decir que la acción bullet hell es parte de la esencia de este género. Si reducimos los infiernos de proyectiles, nos arriesgamos a perder eso que le da sentido a este género. Sus máximos hinchas podrían hasta percibirlo como una traición. Pese a que soy pro accesibilidad en los videojuegos, este es un caso donde debo coincidir con los extremistas. Porque si quitamos la necesidad de entrar en estado de flow o flujo en español para superar estos juegos, literalmente estaríamos privando al género de aquello que le permite tener hinchas en primer lugar, y quizá por eso este género mantiene su presencia en el mercado, no a nivel mainstream, quizá nunca a nivel mainstream, pero mantiene presencia, cosa que las novelas gráficas nunca lograron. Tira amarillo, a pesar de que la variedad no es el fuerte de este género, sí pienso que es uno que merece la pena darle aunque sea una oportunidad, sobre todo porque lo que consiguen evocar estos juegos en los jugadores es una sensación única que todos los entusiastas de este hobby merecen vivir aunque sea una vez. Beat 'em ups, no sé por qué, pero la palabra arriba en inglés es utilizada con frecuencia para describir géneros. Sé que para muchos sonará extraño decir que los slashers son beat 'em ups, pero si les soy totalmente honesto, en toda mi experiencia con estos juegos, soy incapaz de connotar algo más allá del procesamiento de las hitboxes como para afirmar que un slasher es legítimamente diferente de un beat 'em up. Habiendo dicho eso y con el permiso de los puristas, dos puntos. Qué curioso que a diferencia de los shoot 'em ups, los beat 'em ups sean fuertes justo donde los shoot 'em ups flaquean. No creo que este género sea tan variado como los shooters o las plataformas 2D, pero definitivamente demuestran ser lo suficientemente flexibles para complacer a muchas demografías, especialmente a los entusiastas de los superhéroes. Definitivamente no es coincidencia que este sea el género que más se les acomode, tanto así que estoy convencido de que sus propios autores son conscientes de lo que estoy diciendo. Es más, estoy tan convencido de lo que digo que me la juego a que por esta razón es que las bases del beat 'em up siempre son tomadas en cuenta para los juegos para la división de los famosos acción-aventura, que más que un género como tal acaban siendo una mezcla de géneros. Y cuando se trata de los juegos acción-aventura, vemos que los beat 'em ups hacen acto de aparición de forma casi obligatoria. Están presentes en Uncharted, en juegos tipo Zelda como Okami, o hasta en los Star Wars Jedi que son como Metroidvanias.
Luego tenemos juegos de mundo abierto como Spider-Man, de acción estilizada como Devil May Cry, hasta las locas fantasías de poder como las que podemos ver en los juegos Musou. Si acaso podría decir que en lo que flaquea es en su capacidad para hacer experiencias multijugador más allá de los juegos como Castle Crasher o Double Dragon, el concepto de paridad y más aún competitividad parece ser incompatible con este género. Ahora mismo yo solamente puedo acordarme de los modos multijugador de God of War Ascension, Ninja Gaiden 3 y el reciente Naraka Blade Point. Tier Verde simple y llanamente es uno de los mejores géneros que existen para hacer videojuegos que sean mezclas de géneros. ¡Lucha! No se me ocurre chiste para este. O sea, vamos, que es una sola palabra, ¿qué quieren que haga? Qué curioso es que un género puede existir en uno de dos extremos al mismo tiempo. Todos somos anuentes del dominio de los juegos de peleas a nivel mainstream, históricamente son un género que ha estado presente desde las recreativas, y aún así son un género impenetrable para la mayoría de mortales, y quizá por eso los focos de atención nunca se expanden más allá de los ejemplares que han logrado mantener su presencia a lo largo de la historia. No tanto desde el principio de la misma, pero poco les habría faltado. Mi yo más cínico me dice que esto se debe a dos factores. El primero es el evidente: los juegos de pelea son complejos y competitivos a niveles en los que se puede llegar a necesitar de muchos meses para aprender a jugar apropiadamente con un personaje y años para dominarlos todos. El segundo motivo, y esto va más en la línea de los movimientos sociales, pero creo que no tiene sentido hacernos los que no saben, porque más que mecánicas interesantes para batallar, se podría decir que los juegos de este género viven y mueren en su roster de luchadores. Los grandes títulos del género a lo largo de la historia ya lo tienen arreglado, pero los nuevos aspirantes se enfrentan a una muralla casi impenetrable, que es disponer de personajes con los que la gente quiera jugar. Sobra decir por qué hacer esto con diseños originales es tan complicado, así como sobra decir por qué los juegos de peleas basados en licencias anime siempre tienen un público disponible al día. No sé qué me dirán ustedes, pero hasta donde llega mi entendimiento creo que solo Brawlhalla ha logrado consolidarse en el relativo mainstream a lo largo de los últimos 10 o 15 años. Tier naranja me da pena, sobre todo porque en manos de un entendido este género da para vivir esa sensación que evoca formar parte de esas peleas tan bien coreografiadas tanto en el cine como del anime, pero la oligopolización da por sentado que este género vive y muere en sus muy contados referentes históricos, más los ocasionales invitados licenciados. Razer, porque creo que no hace falta utilizar un término compuesto para referirse a este género. De la más absoluta grandeza a la decadencia más lamentable, a tal punto de literalmente dejar en peligro de extinción a la división de los juegos de carreras arcade, como si lo único que mantiene vivo al género es su valor histórico, la tradición de las franquicias constantes. Lo peor de todo es que hacer un estudio sobre cómo se llegó a esto no es tan difícil, en parte por lo explícito que es todo. Juegos como Grand Theft Auto hicieron que la mecánica de conducir pareciera algo más complementario que autosuficiente. Como si fuera poco, la carta de presentación del género se dio a dejar de lado la acción arcade, la cual era responsable de aportar variedad al género, y ahora ya no está. Dejando todo reducido a un anecdótico, es un género cuyo valor reside en los gráficos top. Y si los gráficos no son top, entonces es que el juego es malo. Hoy en día las cosas ya no están tan mal, en parte gracias a Rocket League, pero es casi seguro decir que el mayor momento de gloria del género es algo que se quedará en el pasado. Y bueno, quizás sea porque yo sí tengo afinidad con películas como Ford vs Ferrari, Speed Racer, Baby Driver e incluso la franquicia Fast and Furious. De hecho, una de las películas más reconocidas de la década pasada fue Mad Max Fury Road, de modo que a día de hoy sigo teniendo problemas para procesar que esta fantasía de ser Senna o Rossi sea una que no conecte con más gente, más allá del público fijo que siempre hace acto de presencia en cada nueva iteración de Forza o Gran Turismo. Obviamente esto es en gran parte culpa de la muerte de la variante arcade, pero por teorizar algo, aunque sea a las bravas, creo que parte del problema es uno parecido al de los shoot 'em ups. No es que los juegos sean iguales a nivel de game feel,
pero sí son homogéneos en términos de objetivos. Esto va de provocar el estado de flow, pero sí hay que decir las cosas como son y sin tapujos. Hacer estos juegos es jodidamente difícil, la sensación de control vehicular sí o sí tiene que ser top, y el diseño de las pistas tiene que ser igual de top, y con solo que una falle todo se cae. Especialmente porque a diferencia de los shoot 'em ups, los desafíos que propone el Racer no son tan consistentes. Esto se ve más reflejado en la mecánica del Rubber Band, que se traduce como banda de goma, que es cuando los corredores de la IA hacen adelantamientos imposibles para mantener la noción de desafío a costa de lo que se considera justo en un desafío de carácter competitivo. La gente ya era consciente de esta mecánica en la policía de GTA, pero con juegos tan infames como el Most Wanted del 2012, la paciencia de los jugadores se agotó. Tir amarillo, me duele bastante privarlo de la tier de mayor seña de aceptación y recomendación, pero es que entre más me pongo a pensar, más me doy cuenta de que los ejemplares que mejor demuestran las virtudes del género están más contados de lo que creía en primera instancia. No tanto como para decir que son difíciles de encontrar, pero definitivamente sí hace falta indagar un poco en el mar, especialmente cuando muchos se quedan con lo primero que encuentran. Action RPG o ARPG. Estoy seguro de que hay un chiste aquí, es solo que todavía no sé cuál es. Paren todo, porque si hay un género que merece ser premiado como el más versátil, no hace falta seguir buscando. Literalmente es que casi con cualquier tipo de jugabilidad en tiempo real, más todo lo que implica un RPG, y ya puedes decir voilà, presto, finito, hecho, lo que sea. Y es que no es para menos, ya que de por sí e incluso a nivel de historia y legado, los RPG podrían ser vistos como la encarnación de las épicas de aventura. No es que la aventura sea imposible en géneros menos desproporcionados, pero mientras que cosas como El Príncipe de Persia o incluso la saga Uncharted se acomodan mejor a la descripción de las fábulas o el cine ligero tirando un poco a mediano, los RPGs dan para auténticas odiseas fácilmente comparables con la literatura más densa o incluso el cine de compilación. Y todo lo que es la jugabilidad no necesariamente suele dar para tanto en la mayoría de ocasiones, especialmente si los comparamos directamente con beat'em ups o shooters más enfocados, ya que los caracteres de RPG se prestan mucho para hacer al juego divagar entre tantas otras cosas. Pero el simple hecho de poder estar ahí, viajando de una gran ciudad a un pueblo rural, a los páramos remotos, sea blandiendo una espada o desenfundando una hoja oculta en los Assassin's Creed que van del Origins al Valhalla, porque la imaginación la impone la creatividad del autor, y eso es algo tan bello que solo los RPGs pueden hacer. Y si bien tienen sus cosas negativas como el exceso de contenido vacío que se vuelve tedioso, o las mecánicas de juego ligeras como ya había dicho antes solo sirven para promover el desinterés, simplemente no puedo evitar deshacerme en elogios por mucho que no sean juegos muy rejugables, e incluso son juegos de los que busco descansar cada cierto tiempo, especialmente después de haberme acabado uno. Al final del día, las virtudes de este género se me hacen demasiado desmedidas como para demeritarlo, por lo que, según el caso, son solo nimiedades. Venga, que si cosas como The Witcher o Mass Effect no son el equivalente a Game of Thrones o Star Wars, entonces no sé qué son. Tir verde, por si quedan dudas, que no creo pero nunca está de más aclararlo, soy creyente de que este género tiene un juego para todos. Estoy tan seguro de que todos pueden encontrar un juego en esta rama que les guste, que me jugaría mi cuenta completista de PSN por ello. Así de seguro estoy. Turn-Based RPG, y sí, esta es una división necesaria. Todo lo que he dicho sobre los RPGs en general se mantiene, penosamente la parte de la jugabilidad no lo mantengo tanto. No me malentiendan, en muchas ocasiones los sistemas de interplay de estos juegos dan para una experiencia más vigorizante que la de los RPGs de acción, en parte porque mientras los RPGs de acción son bastante más dados a diluir la complejidad de las sinergias de juego en favor de hacer más digerible la travesía, cada quien decidirá por su cuenta qué tan bueno o malo es eso, aquí es más lo contrario, especialmente cuando tu nombre no es Pokémon, lo cual hace al género alienante por defecto. La cosa va más de crear tableros de acciones para un juego de mesa.
No llegan a ser hojas de trabajo como es el caso de los RPGs tácticos y menos mal, pero sí hay que decir que es necesario tener un cierto grado de compromiso con la curva de aprendizaje. Pero solo hasta un cierto punto. Estoy seguro de que también se puede encontrar de forma eventual un juego dentro del género que guste a cada individuo, es solo que ya no lo afirmaría a tal punto como para apostar mis platinos. Tir Naranja, insisto en que estoy convencido de que todos pueden encontrar un juego que los enamore, pero la parte alienante que es la jugabilidad no se quita con nada. Y espero que con esto se me quite un poco esa fama de fatalista que tengo. Si hay algo que puedo extraer de esta experiencia, es que es bastante fácil hablar de lo que me gusta, y el por qué me gusta, y lo que admiro de lo que me gusta. Y espero que con ello haya podido motivar a alguno de los que se quedaron hasta el final del vídeo a buscar juegos de estos géneros o el que más les guste, a descubrir el siguiente juego que les evoquen esas inspiraciones positivas que tanto se necesita y debe de compartirse. Propongo un brindis por un futuro más positivo. Excelsior, el platino así es.